Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en Tómalo en Deporte. Señores, y hoy inició la Dominican Summer League. Joan de los Santos, amplíame esta información. La Dominican Summer League acaba de iniciar en el día de hoy. O sea, entiéndase en el momento que estamos grabando este video. 2 de junio 2025 acaba de iniciar la Liga de Verano Dominicana y ha sido dedicada al inmortal, al Salón de la Fama, a esa leyenda del picheo, Pedro Martínez, Pedro el Grande. Y yo entiendo que es muy merecido, esa dedicación muy merecida a Pedro Martínez, ya que para nadie es un secreto que Pedro es una estrella que ha brillado con luz propia, Casanova. Bueno, sin lugar a dudas, Pedro Martínez, ¿quién más podría merecer esa distinción que este hombre, un ejemplo dentro y fuera del terreno, como lo de Pedro Martínez, que no da problemas? Usted no oye a Pedro en boca de nadie con un problema, nada de eso. Un hombre que se ha mantenido siempre ahí cuando estuvo activo y ahora pues retirado y obviamente también representa lo que es el Salón de la Fama y es un hombre con una conducta intachable hasta el momento. Y es bueno recordar que en el 2024 los Medias Rojas de Boston fueron los campeones de la Dominican Summer League. Entonces, por ende, este año inició la ceremonia principal en el complejo de los Red Sox en la República Dominicana. Y estuvo presente Pedro Martínez, obviamente, al cual fue dedicada la edición 2025. También estuvo por ahí Nelson Cruz, estuvo por ahí Edwin Encarnación, Francisco Cordero. También estuvo una comisión de la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, la Cámara del Senado. Estuvo por ahí el presidente Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en conjunto junto a una comisión que le acompañó. Y yo entiendo que Pedro Martínez, como tú bien decías, Casanova, ha sido un gran pitcher o fue un gran lanzador que dominó una era que le llevó a ser exaltado al Salón de la Fama en el 2015. Es bueno recordar que Pedro Martínez es el dominicano con más ponche, con más de 3,000 ponches, Pedro Martínez, y ha sido un lanzador o fue un lanzador que dominó una era en un momento que Mark Maguire y Sammy Sosa estaban dando jonrones. Pedro Martínez estaba ponchando y teniendo campaña, para que ustedes tengan una idea. En el 1998, cuando se disputó aquella famosa guerra de cuadrangulares entre Sammy Sosa y Mark Maguire, Pedro Martínez fue el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. En el 98 ganó uno de sus 3 premios y Pedro decía, Casanova, y recordaba Ajá. que él fue subestimado por su tamaño, por su físico. Fue subestimado y fue prácticamente menospreciado. Pero tú sabes que el que se humilla, Dios lo enaltece. Claro, ¿sabes? Pedro era un jugador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en esos años y Pedro fue cambiado de los Dodgers a Montreal, porque creo que por Draino de Chill y Marquis Grissom, que eran jugadores que eran de los Expos de Montreal. Pedro llegó, bueno, lo decía en una entrevista reciente, que Felipe Alou confió en el talento que había en él y en el 97 Pedro se consagró como uno de los grandes lanzadores del béisbol de Grandes Ligas, ganando ese premio Sayón. Luego fue cambiado a Boston y ya usted conoce la historia de un Pedro Martínez que dominó en la era de los esteroides y en una liga americana que siempre se ha bateado más. Y entonces una división tan difícil como el este, es la división acaba lanzadores prácticamente. ¿Por qué? Porque son equipos que están bien conformados, con una alineación temible todos los equipos. Entonces Pedro dominó en la era del bateo prácticamente. Y es bueno recordar que Pedro fue parte de ese equipo del 2004 que le dio el campeonato en la Serie Mundial al equipo de Boston cuando regresó de un 0-3 frente a los Yankees de Nueva York, que todavía ningún equipo ha podido hacer eso. Solo los Red Sox de Boston pudieron hacerlo con Pedro Martínez, David Ortiz y Manny Ramírez. Tres joyas, señores.
Tenían tres pilares ahí y ya usted sabe, Manny Ramírez considerado por muchos expertos, jugadores que saben de béisbol, dicen que Manny ha sido el mejor bateador derecho que sus ojos han visto. Muchos jugadores siempre caen en decir que no, que el mejor que yo he visto ha sido Manny Ramírez. No, y David Ortiz, que es el hombre del club. No, Hombre sí. que a la hora buena sacaba el bate también. David se consagró en el equipo de Boston como esa gran estrella, ya que Minnesota no le dio la oportunidad, pero Boston sí le abrió la puerta. Y es bueno recordar, hablando de Pedro, que Pedro es la persona que llama al gerente y recomienda a David Ortiz. O sea, Pedro es quien le abre la puerta, se podría decir, a David Ortiz en Boston. Y ya la historia, señores, la conocemos. Él le dijo al gerente en ese momento, mira, fírmalo, que si él no rinde, ese dinero tú me lo descuentas a mí. Oye. Sí, Pedro se hizo responsable. Pues claro. Y no simplemente eso, en un momento determinado, después que él esté en Boston, el equipo de Boston tenía al primera base Don Miskelly. Don Mikiewicz, Sí, que también venía de Miskelly, Minnesota. que venía de Minnesota también. Entonces no quería, también tenía a Jeremy Jambi, el hermano de Gelson Jambi. Malo ese. Y no querían darle la oportunidad a David, como que había una situación y Pedro tuvo que empantalonarse y decirle que tenían que meterlo a jugar a David Ortiz. Y ya ustedes conocen la historia, señores. David Ortiz fue Salón de la Fama con el equipo de Boston también. Entonces Pedro no se equivocó. Pedro se la jugó, pero David Ortiz no lo hizo quedar mal. No lo defraudó, puso un número para estar donde en ese momento, en el Salón de la Fama de Cooperstown. Un hombre en momento grande, como tú dijiste hace un momento, se echó el equipo encima en ese 2004, cuando Boston hizo cuando Boston vino de atrás frente al equipo de los Yankees, siguieron, ganaron 4 seguidos en esa serie mundial, y ya usted conoce la historia de lo que es este gran jugador, David Américo Ortiz Arias. Así que seguimos con Tómalo en Deportes.